Desde el stand de Canal C en el Sheraton Hotel, en el aniversario de la Fundación Mediterránea, el diálogo ahora es con Rogelio Frigerio, que es el titular del Banco Ciudad. Rogelio, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. La Presidenta de la Nación ha anunciado ayer con mucho entusiasmo lo que ella considera un verdadero éxito en la ONU con respecto a la reestructuración de la deuda. ¿Cuál es la primera reflexión que le merece en este sentido? Bueno, la primera reflexión es de alegría. Es muy positivo que tantos países apoyen la posición de la Argentina y esperemos que esto nos sirva cuando a partir del 10 de diciembre intentemos resolver de una vez y para siempre el problema del default en la Argentina y podamos volver a los mercados voluntarios de deuda, volvamos a tener crédito como tienen todos los países de la región, salvo nuestro país. ¿Es suficiente eso para lograr confiabilidad en el exterior o hace falta también un régimen de institucionalidad más riguroso, más severo? No, por supuesto que no es suficiente, pero bueno, en esto todo suma, todo ayuda, pero lo más importante es la decisión política de querer resolver los problemas que nos vienen acompañando desde hace tanto tiempo. Me parece que en ese sentido ya hay que esperar al próximo gobierno, un gobierno que restablezca la confianza en varios sentidos, ¿no? La confianza de los argentinos en nuestras propias posibilidades, de los argentinos en quienes nos gobiernan, que esa confianza se ha roto producto de la mentira permanente, y también del resto del mundo en la Argentina. Restablecida la confianza, con un buen programa y equipos de gestión capaces, se puede resolver todos los problemas de la agenda, todos los problemas que afectan a la gente, y por supuesto uno de esos problemas es la falta de crédito del país. El crédito viene de confianza también, ¿no? La Argentina perdió crédito porque perdió la confianza. Lo que ocurrió allá en Naciones Unidas ayuda, pero lo más importante siempre es la decisión política y también la capacidad de los técnicos, los equipos técnicos de negociar de una manera tal que nos salga el acuerdo lo más barato posible a los contribuyentes, porque en definitiva somos todos los ciudadanos los que terminamos pagando este tipo de cosas. En el marco de esas decisiones políticas que debe tomar el gobierno nacional está naturalmente el tema de la competitividad y el tema del dólar, fundamentalmente porque la eventualidad indica que las empresas, prácticamente todas ellas, han perdido ese nivel de competitividad que tenían anteriormente. ¿Cómo se recupera? Bueno, el gobierno kirchnerista nos ha enseñado algo, nos ha enseñado que la devaluación no es el camino. Ha sido el gobierno que más devaluó en el mundo, encontró el dólar a 2.90 y lo llevó a 14 por lo menos, que es el dólar bolsa, que es el dólar de referencia según el presidente del Banco Central. Una devaluación de más del 300% y la competitividad de todo el sector de productor de bienes transables por el piso, las economías regionales intentando sobrevivir, intentando llegar al 10 de diciembre como el objetivo más ambicioso. Evidentemente ellos nos han demostrado, siendo el gobierno que más devaluó en el mundo, que ese no es el camino, que lo que hace falta es un programa integral que mejore la competitividad en todos los aspectos, uno de los cuales es la competitividad a precio, la competitividad del tipo de cambio, pero no es el más importante y por lejos no es el más sostenible en el tiempo, porque la Argentina va a volver a crecer cuando cambiemos y en consecuencia va a recibir dólares y lo más probable es que se vuelva a apreciar el tipo de cambio por exceso de dólares en algún momento. La competitividad sistémica es la que hay que buscar, la que lleva trabajo, lleva tiempo, lleva constancia, la competitividad que hace o que tiene que ver con la inversión en infraestructura, con bajar los costos de logística y de transporte, con conseguir financiamiento barato, con bajar los impuestos, con tener recursos humanos capacitados. Esa es la competitividad sustentable, sostenible en el tiempo, que nos va a convertir en un país desarrollado y que va a hacer que los argentinos, entre otras cosas, recibamos mejores salarios, que es un común denominador de los países desarrollados y que en la Argentina obviamente no tenemos. Usted habló de las economías regionales, eso implica también hacer un análisis mucho más profundo con respecto al sector industrial, es decir, al sector productivo. El sector productivo hoy está prácticamente en stand-by, es decir, no hay crecimiento, hay dificultades de financiamiento, hay un proceso inflacionario muy difícil de poder llevar o por lo menos de soslayar. Digamos, cuáles son las primeras medidas a tomar teniendo en cuenta, digamos, que este gobierno va a dejar una herencia bastante complicada, no solamente desde el punto de vista de la deuda, sino también en cuanto a las reservas, ¿no? Bueno, por eso digo, no hay una medida, es un programa integral que ataque todos los problemas de la economía, los que vemos los argentinos y todos los que están abajo de la alfombra que no vemos y que vamos a conocer seguramente a partir del 10 de diciembre. Y hace falta
voluntad política y hace falta de nuevo capacidad de generar equipos de trabajo capaces de resolver estos problemas. La mala praxis de los equipos de gestión del kirchnerismo y la falta de visión política es lo que ha generado estos problemas. Son todos problemas autogenerados. Eso es una mala noticia porque uno diría, bueno, podríamos haber evitado tanto sufrimiento, tanta pobreza y tanta destrucción del aparato productivo de la Argentina. Pero por otro lado es una buena noticia porque si cambiamos, si resolvemos los problemas, si hacemos un buen diagnóstico, estos problemas los podemos solucionar rápidamente porque son problemas que generamos nosotros y que podemos resolver también nosotros, no dependen del mundo. Y que yo siempre digo, la presidenta quiere echarle la culpa al mundo de los problemas de la Argentina. Si es la culpa del mundo y si el mundo se nos cayó encima, lo hizo con una precisión asombrosa porque cayó solamente encima de la Argentina, porque Paraguay está creciendo al 4%, no tiene inflación. ¿Qué otro país de la región, además de Argentina y Venezuela, tiene una inflación de 2 dígitos? ¿En qué país del mundo hay un cepo cambiario como el de la Argentina? ¿Qué país de la región no tiene acceso al crédito barato, al crédito más barato en los últimos 10 años en la historia del capitalismo? Claramente son problemas propios de errores de visión política y pésima gestión. ¿Cómo se va a salir del cepo cambiario? Rápidamente. Cada día que la Argentina se mantenga el cepo cambiario, no vamos a crecer, no vamos a recibir inversiones y no vamos a generar empleo productivo. Lo que tiene que hacer la Argentina es asegurarle a los inversores locales y del exterior que el que pone $1 en la Argentina se lo puede llevar cuando quiera, que es la condición, el requisito que tienen las inversiones en todos los países del mundo. No podemos esperar para garantizarle al inversor que si entran dólares los pueden sacar. El cepo ha servido mucho más para evitar que entren dólares que para evitar que sigan saliendo, porque los dólares siguen saliendo, cada vez tenemos menos reservas. Lo que ha hecho el cepo es evitar que entren los dólares, por eso tenemos que liberarnos del cepo rápidamente, pero de nuevo, el cepo es la expresión máxima de la desconfianza. Para eliminar el cepo tenemos que restablecer la confianza, y yo ahí coincido con otros candidatos del oficialismo y candidatos que han pertenecido al oficialismo hasta hace poco, que ellos no pueden salir del cepo rápidamente. Yo en eso coincido con ellos. Ellos no pueden salir del cepo porque ellos han sido parte del problema. Claro. Entonces, para ellos restablecer la confianza necesaria para liberarnos del cepo les va a llevar mucho tiempo. Mauricio Macri no ha tenido nada que ver con ningún gobierno nacional, ninguno nunca, y mucho menos ha tenido que ver con el cepo. De hecho, lo ha criticado y ha dicho lo que había que decir, que era una aberración económica. El cepo se implementa en la Argentina en el momento en donde en la historia más dólares sobraban en el mundo. No tiene ninguna lógica lo que hizo este gobierno, acompañado de nuevo por candidatos del oficialismo y de la oposición. Y en consecuencia, Mauricio, que seguro por lo menos tiene el beneficio de la duda, porque no ha participado en ningún gobierno nacional hasta ahora, va a poder restablecer la confianza rápidamente con el antecedente de su gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y va a poder liberarnos de todos los cepos de la economía, empezando por el cepo cambiario. Usted tocó el tema de la reserva importante y en el cepo cambiario, para salir del cepo naturalmente se hace falta dólares. La pregunta es, y habló de las reservas, y esto es muy importante porque, digamos, gracias a los SWAT chinos y a letras que hay dentro del Banco Central de la República Argentina, la liquidez en reservas líquidos, en dólares, según un estudio que realizó el economista Alfredo Blanco, son 12.500, 13.000 millones de dólares. Es decir, hay que pagar vencimientos dentro de poco. ¿Con qué se van a encontrar cuando llegue? ¿Con papeles? Sí, con muy pocas reservas. Probablemente las mismas reservas que había cuando este gobierno asumió. Exactamente. Es decir, este gobierno transitó el periodo de mayor cantidad de dólares en el mundo, de exceso de dólares. Y sin embargo nos deja las mismas reservas que encontró. Este es el resultado de la gestión kirchnerista. Independientemente de eso, uno necesita infinitas reservas cuando tiene infinita desconfianza y necesita cero reservas cuando tiene infinita confianza. La Argentina tiene menos reservas que en Inglaterra, por ejemplo, pero en otros países no necesitan porque tienen confianza. En consecuencia, lo que tiene que hacer la economía argentina es dejar de depender de las reservas. Tiene que generar confianza, sobre todo en la moneda nacional,
sobre todo en la moneda nacional, para que este deje de ser un problema. Es muy importante que el próximo gobierno convenza con hechos concretos a los argentinos de que es posible que por primera vez en más de medio siglo el que apueste al peso gane. Es muy importante eso, porque es muy difícil hacer política económica cuando uno emite pesos y la gente piensa en otra moneda, en este caso en dólares. Tenemos que convencerlos. La primer tarea para convencer a los argentinos de que piensen en pesos es tener un banco central, una autoridad monetaria que tenga como principal responsabilidad cuidar el valor de la moneda nacional, cosa que este Banco Central desde hace rato no hace. Pero además es un factor de desconfianza que es la inflación. Por eso la gente recurre precisamente a eso. ¿Cómo se vence eso? Cuando tengamos un Banco Central que tenga como principal objetivo cuidar el valor de la moneda nacional, vamos a poder pertenecer al club del 99% de los países del mundo que no tienen inflación. Digamos, si algo avanzó la ciencia económica es en encontrarle la vuelta a resolver el problema de la inflación. Los únicos países que no pudieron encontrar la vuelta son 3 o 4 países del mundo, entre los cuales está la Argentina, Venezuela, Sudán y algún otro país difícil de pronunciar. Son los únicos países que tienen alta inflación hoy en el mundo. El resto le encontró la vuelta a resolver el problema. Y yo me pregunto, ¿nosotros somos menos que Bolivia, Paraguay, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, etcétera, que no tienen inflación? Somos menos, no estamos capacitados también para resolverle este problema a la gente que afecta tanto sobre todo a los que menos tienen. ¿Ha tenido éxito el gobierno kirchnerista en convencernos de que tenemos que sentirnos satisfechos con lo poco que tenemos que sentirnos conformes con lo poco que tenemos, que tenemos que sentirnos condenados a convivir con esto que son los mismos problemas de hace 40 años? Rogelio, este país llegó a tener 53.000 millones de dólares de reserva y perdió prácticamente 20.000 al día de hoy, teniendo en cuenta que si a eso le sumamos los suachinos, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Desconfianza. Ese es el principal problema de la Argentina. Un gobierno que ha hecho las cosas mal y que ha generado desconfianza de los argentinos en el gobierno y en nuestras propias posibilidades. Por eso, la economía no es una ciencia exacta. La economía es una ciencia social que depende de las expectativas de la gente. Por eso es tan importante que la gente vuelva a creer en nuestras propias posibilidades y vuelva a creer en quienes llevan adelante las políticas públicas. Y para eso hay que empezar diciendo la verdad. El gobierno en la Argentina ya lleva muchos años mintiéndonos. Hay que hablar de la verdad. Cuando el gobierno dice lo que viene es el ajuste y la devaluación, le está mintiendo a la gente. Porque nosotros venimos del ajuste y la devaluación. Venimos de un ajuste tremendo, que es el peor ajuste, que es la inflación y la recesión. Y venimos de la devaluación más grande del mundo, de pasar de un dólar a 2.90 a un dólar a 14. El cambio no puede ser más devaluación y más ajuste. Entonces, tenemos que parar con la mentira, tenemos que hablarle a la gente de frente, decirle la realidad de lo que está pasando en la Argentina, recuperar esa confianza, y la buena noticia es que los problemas se pueden resolver. Tenemos que convencernos que no somos menos que nadie, que si otros países vecinos han resuelto los problemas que la Argentina nos acompañan hace tanto tiempo, nosotros también podemos hacerlo. ¿Cómo impacta la situación de Brasil, no solamente desde lo económico, sino en lo político con respecto a la Argentina? Bueno, es un tema a preocuparse. Yo creo que Brasil es el único canal a través del cual nos comunicamos con el mundo, y por supuesto que si Brasil sufre, la Argentina sufre también. Brasil está se está argentinizando, ¿no? En el último periodo de Lula y los gobiernos de Dilma han sido gobiernos populistas, han gastado mal, han gastado con corrupción también, y lo que están intentando ahora es hacer un ajuste en la recesión, porque Brasil va a caer este año por lo menos 2 puntos en su producto. No es la receta que nosotros queremos. Y no es casualidad que Lula apoya al gobierno kirchnerista, porque también Lula apoya el ajuste y la devaluación de Dilma. Tiene sentido. Nosotros queremos otra cosa. No queremos un ajuste en la recesión. No se resuelven así los problemas. Pero no le da impresión de que este gobierno está inclinado concretamente a mantener un rol de progresismo, si quiere ponerle comillas, se la ponemos, y dejar al próximo gobierno la necesidad de
practicar algún tipo de ajuste que lo considero, lo rotule dentro del neoliberalismo y quedar ellos en esta posición? Es que va a ser imposible, porque el ajuste ya está en marcha. El peor ajuste, que es el de la inflación, el que afecta a los bolsillos de los que menos tienen. Lo que se viene no puede ser más ajuste y más devaluación, porque de nuevo, venimos de ahí. Lo que hay que hacer es corregir el gasto público. Es un gasto público regresivo, un gasto público que va más a los sectores que más tienen que a los sectores que menos tienen. Es un gasto público plagado de grietas por la corrupción, y es un gasto público de gran derroche fiscal, como el fútbol para todos, que perfectamente puede ser financiado por empresas privadas. Lo que hay que hacer es un gasto progresivo, un gasto que vaya a los que menos tienen. La Argentina tiene 14 millones de pobres, 4 millones de hambreados, un país que le puede dar de comer a 400 millones de personas. El gasto público tiene que ir ahí, tiene que concentrarse en esos sectores, no en los ricos, no en subsidiar a los ricos del área metropolitana para que paguen prácticamente nada por el gas y la electricidad. Eso no es un gobierno progresista. Por último, usted dice de tema impositivo, bajar impuestos o bajar la presión impositiva. ¿Cómo se hace concretamente, teniendo en cuenta que gran parte de esos recursos provienen del 35% de las retenciones? Y con los commodities en baja. Fijémonos el grado de incoherencia de las políticas públicas. El gobierno dice necesitar dólares desesperadamente y le pone trabas a la exportación, ya sea con los ROE o con los impuestos a los exportadores. Claramente eso hay que corregirlo. Si necesitamos dólares, necesitamos incentivar las exportaciones, no castigarlas. Necesitamos liberar todas las exportaciones y necesitamos bajar las retenciones a los productos exportables. Arrancando por los que están peor, que son las economías regionales. El 11 de diciembre no tiene que haber más retención en las economías regionales. No tiene lógica. Las economías regionales están en estado de inanición. Y después hay que generar una baja paulatina, pero persistente, del resto de las retenciones, sobre todo de la soja. Nosotros tenemos que terminar el próximo mandato sin impuestos a las exportaciones. Se puede. Es tan la mala praxis del gasto público, tal el derroche fiscal, tal la corrupción, que se puede gestionar bien los recursos públicos y bajar la presión tributaria. En la Argentina se cobran impuestos para los que los pagan, como en los países escandinavos, y tenemos bienes y servicios públicos africanos. Eso es algo que no puede sostenerse en el tiempo. Rogelio, muchas gracias. Gracias a usted. Fue Rogelio Frigerio para Objetivos.